Yo siempre les dije a los papás y mamás, no hay lucha que aguante sin proceso. Una lucha no se aguanta solamente con una claridad ideológica, vamos a decir, de a qué se enfrenta uno, organizativa, también cuál es el modelo organizativo más apropiado, sino también hay que cuidar el proceso, ¿no? Hay que cuidar cómo cada quien maneja el dolor, el sufrimiento, el miedo, el estrés. Tenemos que dejarnos tocar por la experiencia de la gente si queremos entender algo de lo que le está pasando y queremos hacer algo que sea realmente constructivo, ¿no? Y construir una relación de confianza con las víctimas. Ese hecho fue determinante. Lo primero que hicimos al llegar al país, la primera cosa, después de una reunión con las autoridades, terminamos la reunión, agarramos un carro y nos fuimos a la escuela para hacer un hecho demostrativo de compromiso con el caso y de llegar al lugar, ¿no? De estar con los jóvenes, de estar con los papás y mamás, ¿no? Casi todos los papás y mamás que hablaron, ¿no? Y hablaron como 12 o 14, nos dijeron 3 cosas. Nos dijeron: díganos siempre la verdad, no nos mientan. Si es duro, sea duro, díganos la verdad. Y eso demuestra la experiencia que tenían, ¿no? Que no les habían contado la verdad, les habían mentido y la gente se había sentido totalmente victimizada, ¿no? Nos dijeron: ustedes son las únicas personas en que confiamos, no confiamos en nadie más. Y por favor no se vendan. Cuando uno ve toda la estrategia que se creó alrededor nuestro, cómo se nos trató de envolver, cómo se nos trató de manipular también a nosotros, ¿no? Por ejemplo, con la historia del peritaje, del tercer peritaje, que en realidad era el cuarto peritaje del basurero, que la PGR pues, nos llevó a que teníamos que aceptar que se hiciera un nuevo peritaje. Ya había habido el peritaje que ellos habían hecho, estaba el peritaje que había hecho el doctor Torero, que nosotros habíamos presentado, que mostraba que eso era imposible, estaba el peritaje del equipo argentino de antropología forense, que mostraba que eso no era posible también. No se necesitaba otro peritaje más. Sin embargo, ellos nos obligaron a aceptar y no nos podíamos oponer a eso tampoco, porque confiamos en la ciencia. Establecimos un panel de expertos internacionales, algunos internacionales, otros no tanto, y lo que pasó con ese panel es que la PGR trató de manipular y el que apareció como vocero de ese grupo trató de manipular ese peritaje y los resultados de ese peritaje, ¿no? Nos trataron de mentir a nosotros, delante mío, ¿no? El tipo que vino de Texas, el experto de fuego, que era un bombero, vino a hacer la presentación del resultado del peritaje que habían hecho el conjunto de los miembros de ese panel, 3 propuestos por nosotros, 3 propuestos por la PGR, venía con el documento en inglés, ¿no? Y le dije a la PGR, bueno, mejor lo traducimos, lo leemos bien en detalle, porque tiene sus ciertos detalles que hay que tenerlos bien claros, y en un par de días hacemos una presentación pública, y con eso hacemos una presentación pública, la PGR y nosotros, como GIAI, ¿no? Y este hombre dijo que le dolía la espalda y que tenía que irse al aeropuerto. Entonces nos dejó el documento para que lo veamos y se marchó. Se bajó al piso de abajo. No se fue al aeropuerto, se bajó al piso de abajo. La PGR había convocado una rueda de prensa y este tipo dijo cosas en esa presentación que manipulaban los resultados. Y yo había salido por la puerta de atrás, porque me habían sacado por la puerta de atrás para que los periodistas no me vieran. Te cuento este ejemplo por uno de los muchos ejemplos en los que a nosotros se nos trató de envolver, ¿no? En una estrategia de manipulación, ¿no? Que nosotros no permitimos, obviamente, que denunciamos, cortamos nuestra relación con la PGR a partir de entonces, pero que mostraba cómo la gente hubiera podido pensar fácilmente que nos habíamos vendido, ¿no? En el GIE teníamos un marco de trabajo que tenía que ver, digamos, con las víctimas, no solamente con lo jurídico o con lo investigativo, pero no era el marco para hacer una atención psicológica individual, que obviamente muchos familiares han requerido, ¿no? Sino más bien un proceso de acompañamiento más global, ¿no? Y más colectivo, ¿no? Pues desde el principio tratamos de tener en cuenta el sentir de la gente, ¿no? Abrir un espacio para la expresión de cómo cada quien estaba sintiendo, viviendo esa pérdida y también el proceso de búsqueda de la verdad, porque hay algo que, en el caso de la desaparición forzada y una desaparición colectiva y tan dramática como esta, el propio proceso de búsqueda es una forma de canalizar la rabia, el dolor y el sufrimiento, ¿no? Es decir, es hacer algo por mi hijo, ¿no? Que no estoy yo pasiva o pasivo esperando a ver qué pasa, ¿no? Sino tratar de hacer algo por mi hijo en ese proceso de búsqueda, ¿no? Dar un testimonio es volver al escenario del horror, es volver allá, ¿no? Entonces, cuando uno hace una entrevista, cuando uno hace una reconstrucción de los hechos,
todas esas dimensiones no se pueden dejar fuera, como si no existieran, ¿no? Porque la gente va a tener confianza o no para hablar y va a proporcionar mejor información y el proceso va a ser más constructivo si uno cuida toda esa dimensión de proceso, ¿no? Voy a poner dos ejemplos con los papás y mamás, ¿no? Estábamos en la escuela y estábamos haciendo un trabajo que es muy de detalle, ¿no? Que es el trabajo de la telefonía. Una de las mamás, cuando estábamos en el diálogo, se levantó y dijo, bueno, es que el teléfono de mi hijo me mandó un mensaje a la 1:16. La PGR dice que los chavos los habían matado a las 12 de la noche, pero a la 1:16 a mí me mandó un mensaje, mi hijo, pidiendo una recarga en el teléfono. Y yo le pregunté, bueno, ¿y dónde está el mensaje, ¿no? Entonces agarró su teléfono, ¿no? Y me dijo, aquí está. Bajó las escaleras y me lo enseñó. Ahí estaba el mensaje, ¿no? Mamá, por favor, me urge que me ponga una recarga, ¿no? Ese mensaje no lo había conocido la PGR, ¿no? Nadie, ningún investigador, nadie sabía eso. ¿Por qué? Porque no había habido la confianza, ni el espacio, ni la confianza de la gente para poder compartir algo así, ¿no? Entonces, bueno, si no hay un marco de confianza que permita poder hablar de esas cosas, ¿no? Que la gente no sienta miedo, que va a ser bien tratada, que lo que cuente va a ser relevante, ¿no? Y va a ser tenido en cuenta, pues uno no va a poder nunca jamás hacer una buena investigación, ni tampoco la gente va a poder enfrentar ese dolor y sufrimiento también a través de un trabajo colectivo como ese, ¿no? Cuando nosotros hicimos la presentación del primer informe, ¿no? Y fuimos a la escuela, don Emiliano, que nos dio la bienvenida, antes de que empezáramos a hablar, nos dijo, ustedes nos ven ahora más sonrientes, ¿no? No estamos sonrientes porque estemos contentos, ¿no? No estamos contentos porque no sabemos qué ha pasado con nuestros chavos, ¿no? Pero se nos ha quitado un peso de encima, el peso de la mentira, ¿no? Y uno se pregunta cuánto pesa la mentira, ¿no? En el corazón de la gente, ¿no? Más la versión del basurero, ¿no? La versión del basurero que los propios familiares durante mucho tiempo confrontaron y no creyeron, ¿no? No, eso tuvo un impacto psicológico tremendo, ¿no? Pero tremendo, ¿no? Primero porque es como la expresión máxima del desprecio por la vida, ¿no? Por otra parte, en una historia que, bueno, muchos de ellos son campesinos, ¿no? Saben lo que significa quemar en el campo, ¿no? Entonces es una historia insólita para ellos, ¿no? De su propia experiencia decían, eso no es posible, ¿no? Lo que están contando no es posible, ¿no? Ese momento fue muy duro, porque fue muy duro primero porque nos vimos llamados a la presentación de un informe, no conocíamos nada del informe, ese informe se había tenido que presentar antes, por lo menos algunos resultados a los papás y mamás, diciendo, mire, se va a presentar esto va a ser de estas características, que ellos hubieran podido preguntar cómo se ha hecho, quién se ha hecho, etcétera, para que ellos estuvieran un poco preparados para lo que supuestamente se les iba a preguntar. Eso no se hizo con ellos, no se hizo con nosotros. Nosotros no vimos nada de esa prueba antes. Para nosotros también fue muy confrontativo, porque llegamos a un contexto en el que estaban las máximas autoridades del Estado, estaba el presidente, estaba el fiscal general, estaba el canciller, el secretario de la Marina, el secretario de Sedena, pero cuando empezó con esta prueba de las capturas de pantalla, sin explicar de dónde había salido eso y mostrando una serie de detalles del tipo de comunicación, del uso del WhatsApp en organizaciones que no usan ese tipo de medios de comunicación, ¿no? Que usan el BlackBerry, que usan PIN, que tienen otro tipo de lenguaje, que nunca tienen conversaciones tan explícitas, ¿no? Como las que ahí aparecían, todo eso chocaba enormemente, ¿no? Y además de un punto de vista unidireccional, ¡pum! Y determinando que esto pasó, ¿no? Bueno, eso fue nosotros de ahí salimos y nos fuimos al PRO a reunirnos con los papás y mamás, ¿no? Estaban tremendamente golpeados, ¿no? Se sienten despreciados, ¿no? Como personas, ¿no? Despreciados, atacados en su dignidad, ¿no? Violentados, ¿no? Cuando habían hecho el esfuerzo por la confianza. Porque no estaban en una situación como con la PGR, ¿no? Que ellos estaban en una situación de desconfianza frente a la institución. Aquí estaban en una posición de confianza frente a la institución. Estás tocando la esperanza, ¿no? Estás tocando la esperanza. Y cuando se quiebra esta esperanza que estás tocando, no se recupera. No es muy difícil recuperar eso una segunda vez, ¿no? Obviamente el impacto psicológico es mucho mayor, ¿no? Nosotros hemos tratado también de contener eso, ¿no? O sea, de ayudar a procesar eso, para que la respuesta no sea la rabia, ¿no? Hay mucha rabia en los familiares. Claro, en todos los familiares desaparecidos, en todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, la rabia es una respuesta normal frente a la experiencia anormal, ¿no? La cuestión es qué se hace con esa rabia, ¿no? Cómo se canaliza esa rabia para que sea constructiva, ¿no? Creo que hay que tener cuidado con que esa rabia y el malestar no se usen políticamente para otras cosas, ¿no? Nuestros informes, ¿no? No son solo reportes sobre los hechos,
son también herramientas para ellos mismos entender qué ha pasado, ¿no? Y también para tener herramientas para los pasos que hay que dar, ¿no? Nuestros informes no son estáticos, en el sentido de determinan esto pasó, esto es así, ya estuvo. También dan recomendaciones, también proponen caminos, que son formas propositivas, ¿no? De no dejarle a la gente en el lugar del dolor y el sufrimiento, de la injusticia o de la desesperanza, sino proponer cuáles son las vías de salida que eso tiene, ¿no? Eso no es solamente un hecho legal, también es un hecho psicológico determinante, ¿no? Tiene implicaciones emocionales muy importantes, porque si la gente no ve un camino de salida, se va a quedar, digamos, en la impotencia, ¿no? De nuevo en la impotencia. El hecho de que nosotros salgamos del país, que termine nuestro mandato y que no veamos condiciones para poder seguir, para ellos es un enorme sentimiento de pérdida, ¿no? Y muchos dicen, no, ustedes van a volver otra vez, vamos a hacer todo lo que sea para que ustedes vuelvan, ¿no? Y dice, bueno, eso no depende de nosotros, tienen que cambiar las condiciones, tiene que haber una apertura de los archivos y la información, porque si no nosotros tampoco podemos ayudar, ¿no? Yo estaba en el péndulo, ¿no? Había un señor mayor, como 80 años, con una señora mayor que iba la señora iba manejando la silla y el señor iba sentado en la silla, ¿no? Y no podía, entonces me aparté, le aparté un poco los libros para que pudieran pasar, y el señor pasó, me agarró del brazo y me dijo, gracias por lo que están haciendo. Yo me quedé así como, ¿no? Eso me llevó de México.